Hablemos de Robert Balser. Esta es la foto más famosa de nuestro bebecito de luz caminante vagabundo, amante de ser un don nadie. Y les digo que es famosa porque retrata el lugar de su muerte, donde Robert, en vísperas de Navidad, salió a caminar como ya era su hábito. En ese entonces llevaba ya bastantes años en un hospital psiquiátrico en Jericó, en Suiza, donde él mismo se convenció para internarse y pasar ahí el resto de sus días. Evidentemente, para que todo esto haya pasado, hay una gran historia detrás, pero básicamente fue así. Hola Quimeras Deluxe, ¿cómo están? Yo soy Isa y esto es Letras Gluten Free, su programa de literatura, lectura y trips varios de confianza, donde no necesitamos ponernos serios, magnánimos ni detergentes para hablar de nuestros libros, autores y autoras favoritos. Este programa en particular tengo años debiéndoselo a mucha gente, pero no solo eso, sino que también es un programa que mi espíritu y mi corazón me estaban pidiendo a gritos. ¿Por qué? Porque Robert Balser es uno de mis escritores favoritos desde mis tiernos 21, cuando todavía creía en el sistema electoral. Y con todo lo que ha pasado en mi vida, neta de todo, siempre he regresado a Balser, no solo como un referente de escritura, sino por esa figura suya tan enigmática que me da mucha esperanza por la humanidad, por hippie desapegado, por pinches talentoso, por muchas cosas. Por no mencionar que en un mundo como este, donde todo el engranaje sistémico te quiere llevar a la ansiedad, depresión, y luego miseria e insatisfacción y narcisismo, y donde se están chingando a los animales, a las plantas, a los recursos, todo el pinches tiempo como el coral blanco y ¡ah! Pues nada, que creo yo es importante ir hacia esos libros que nos apapachan por dentro, macizo, pero macizo. Y en mi caso, ese es Robert, el mito, la musa, el iluminado, el vago, el desapegado, el tripiado Balser. Así que pongámonos en un lugar cómodo, preparen su cafecito, su chupe, o aunque sea una sopita de rómpase en caso de estrés, porque nos vamos a poner muy, muy heavy. Vámonos recio. Robert Balser nació el 15 de abril de 1978. Bebe Aries. Yo sé, probablemente no lo ubiquen porque nunca fue un escritor encabezando ninguna lista de bestsellers. Pero con todo eso y su constante anonimato, cuando estaba vivo y hasta la fecha, muchos de los grandes escritores lo admiraban bastante. Pero así, chingos. De hecho, se dice que Franz Kafka, nuestro sad boy favorito con espíritu de bicho ninguneado por la sociedad, ¡Despedidos! Tenía una foto de Robert Balser junto a su escritorio, ya que le gustaba inspirarse en él mientras se agarraba a escribir. Sí, así de intenso el compa. Y luego tenemos a Robert Musil, otro geniecillo atormentado del siglo XX y famoso por escribir su interminable tabicote El hombre sin atributos, que también era su fans. Y así como ellos, muchas otras personas e intelectuales de la época lo admiraban bastante. Sin embargo, la triste realidad era que Robert Balser, con todo y ese respeto genuino que tenía entre sus colegas, fue pobre gran parte de su vida y murió en particular precariedad. ¿Por qué? Porque palabras más, palabras menos, Balser tenía un espíritu de anacoreta vagabundo, un alma sensible que no estaba interesada en trabajar, ni en hacer dinero, ni tener siquiera posesiones personales. Entonces, si bien tenía trabajo, jamás fue su intención acumular fortuna. Además, y eso es un detalle muy importante, a Robert Balser le mamaba caminar, o sea, era un bagazo. Y también por eso se volvió icónica la imagen de su muerte, porque con todo lo que se sabe sobre el germen de su literatura y sus más grandes pasiones, pasó a la posteridad con una imagen que de verdad murió haciendo lo que más le gustaba: caminar, contemplar y estar en la naturaleza. Tenía tanto trip con caminar que escribió un libro muy muy bello llamado El Paseo, donde hace un largo pero bello debraye sobre la experiencia de pasear, mientras el personaje principal va de paseo. Incluso hay quienes dicen que muchas de las ideas principales de este texto servirían de inspiración tiempo después para los primeros asomos del urbanismo. Es un libro breve que puedes echártelo en una sentada en un fin de semana y sí es sumamente cozy, así que te lo recomiendo bastante. Así que eso es importante que sepamos de Balser, aunque hayamos leído poco de él, que durante toda su vida caminará mucho y escribirá al respecto. Y esto tiene mucho que ver con su particular personalidad.
Pero no nos adelantemos, ya llegaremos ahí. Jacob von Gunther es una de sus obras más famosas. En ella conoceremos el Instituto Bellamenta, una escuela muy peculiar donde las familias llevan a sus hijos para convertirse básicamente en personas invisibles al servicio de alguien más. No literal eso, pero un poco sí. ¿Suena absurdo? Bueno, de ese grado era lo que le gustaba escribir a este vato. Si les da hueva buscar el libro, pero quisieran darse una idea de qué va, hay una adaptación bastante tripiada que hacen los hermanos White, llamada Instituto Bellamenta. La historia transcurre en este instituto que en realidad es el personaje principal de toda la novela, ya que todo lo que sucede ahí dentro constituye la esencia del libro. Conoceremos a los personajes principales, que son los chavillos que estudian ahí, entre ellos nuestro protagonista, así como sus historias, pero también cómo funciona la lógica de este universo en particular. Porque esa es una de las cosas que tiene la obra de Robert Balser. Pareciera que sus historias suceden en esta realidad, pero hay cosas muy específicas que responden más a las fijaciones del autor y que es como su sellito personal. Y por eso muchos escritores dicen que Balser es una especie de universo Marvel. Pero, pues sí, los multiversos. Donde existe una lógica de las cosas que son más bien esas obsesiones estéticas o literarias. Ejemplo, el trip de ser un don nadie. Si bien existen y han existido desde hace mucho tiempo estos lugares donde se instruyen a las personas que se dedicarán a servicio, no diríamos que sea tan generalizada esta idea de wow, toda mi vida serviré y me dejaré ser pisoteado por alguien más. I love it. Pues, la neta no. Pero Balser crea casi una cosmogonía de lo que hay detrás de esta fijación suya por el efímero andar en esta vida, o la apreciación de las cosas diminutas y cómo en sí mismas pueden ser tan enriquecedoras. O el trip de conocer el mundo, caminarlo y experimentarlo. Por eso sus personajes muchas veces buscan esta cercanía con la naturaleza, o el moverse y no dejarse absorber por la talacha del día a día. Así que sí, si en Jacob von Gunther está este entusiasmo anormal por convertirse en sirviente, es por los trips personales de Balser, la neta. Y estos trips van a impregnar de una manera u otra toda su obra. Ese es el otro aspecto importante. Balser escribió un chingo. Simplemente en vida, algunas de sus publicaciones fueron también sus más famosos textos. Los cuadernos de Fritz Koscher, Los hermanos Tanner, El asistente, Jacob von Gunther, poesía, ensayos, cuentos, El paseo, Vida de poeta y La rosa. Pero hay más. Y luego otra parte de su obra fue publicada después de su muerte. Y para esto volvamos a su obsesión por la idea de ser ligero, invisible y efímero. Casi sin querer. Como persona también es un vibe que va a desarrollar hasta su muerte. No servía para el mundo social, por ejemplo, y en gran parte por eso no fue mucho más reconocido y exitoso. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8. Balser traía un trip similar al de una especie de monje, errante, no hecho para la vida de trabajo godín ni para cumplir con expectativas sociales, y no le gustaba tener muchas posesiones. Eso, creo que si hay una palabra con que podríamos revelar mucho el trip de este señor es ligereza. Luego tenemos Los hermanos Tanner. Otra novela bastante famosa de él, donde conoceremos a Simón, nuestro protagonista. Un güey que tiene una capacidad increíble para renunciar a todos los trabajos donde entra, ya que apenas está acoplándose a uno cuando el mundo de allá afuera le empieza a hacer ojitos. Incluso cuando encuentra un trabajo en apariencia ideal para él, como ayudante de librero, Simón se da cuenta de que la vida se le está escapando entre los dedos y que prefiere estar en otro lado, donde le pegue el vientecito, los rayos del sol y básicamente pueda ver la vida suceder. Sí, así es. Probablemente Simón Tanner debería ser el santo patrono de la generación millennial y centennial. Ahora, la cosa es que en realidad Simón Tanner no es otra cosa más que una mega proyección de Balser, ya que él tampoco aguantaba trabajos serios. Prefería labores más o menos mecánicas dignas de gente muerta por dentro. ¿Por qué? Porque así, mientras las estaba realizando, su imaginación y creatividad podían enfocarse en crear su literatura, escribir y tripear. Y así como Simón no tenía la capacidad de aguantar mucho en ningún trabajo, pues Robert tampoco.
Ahora podrán comprender por qué el vato jamás tenía dinero, ¿verdad? La fascinación por la enigmática figura de Balzer, así como su obra, ha llevado a diferentes escritores a reflexionar sobre él, como es el caso de Enrique Vilamatas y Winfried George Maximilian Sebald, o Sebald para los compas. Este último, de hecho, escribió un libro precioso llamado El paciente solitario, dedicado exclusivamente a Balzer. Lo llega a comparar incluso con su abuelo, quien para él tenía demasiado en común con él, incluida su estrafalaria e inusual forma de vestir. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas de él, que aunque supo permanecer detrás del spotlight siempre y que pasó una gran parte de su vida al final encerrado en hospitales psiquiátricos, el mito de Robert Balzer era demasiado real incluso cuando estaba vivo y ha permanecido hasta el día de hoy. Se volvió un autor demasiado importante para muchos lectores, que a su vez solían también dedicarse a la escritura, ya sea evocando su espíritu efervescente y desprendido o su culto a caminar como forma de experimentar la vida. Balzer se ha prestado bastante para la metaliteratura, es decir, la literatura que conversa activamente con aspectos literarios. De ahí, por ejemplo, algunos libros de Enrique Vilamatas, como El mal de Montano, o incluso Bartleby y compañía, o El paciente solitario de Sebald. Escribir sobre el mundo de Balzer se puede convertir en una adicción porque es un mundo muy suyo y muy enigmático al mismo tiempo. Entre los libros que nos ayudan a expandir nuestra mirada a este disidente del universo, como podría llamarlo el escritor Luigi Amara, está el libro Robert Balzer, una biografía literaria. Este libro es una belleza porque además de que está todo bonito y que tiene fotos súper bonitas donde vamos a ver cómo Robert evoluciona con el paso de los años hasta convertirse en el viejito anacoreta que amamos, también nos cuenta muchos detalles biográficos que se relacionan directamente con su obra y nos comparte fragmentos para ejemplificarlos. Otra cosa que sabremos son detalles sumamente personales de su vida, como que Robert solía tener siempre un par de trajes de vestir nada más y un par de zapatos. Además, cambiaba constantemente de domicilio, por lo que muchas veces ni siquiera su familia sabía a ciencia cierta dónde estaba nuestro muchacho. Además de sobrevivir haciendo labores de escritura o pequeños trabajos que no le exigieran mucho intelectualmente, parte de su subsistencia en algunas etapas de su vida fue gracias al enorme corazón y magnanimidad de la gente. Mecenas esporádicos que creían en él y que hacían el esfuerzo por apoyarlo. Este fue el caso, por ejemplo, de Carl Selig, un escritor y de sus principales mecenas, que fue una de las personas más cercanas a Balzer durante los últimos años de su vida. Selig iba a visitarlo cuando estuvo internado en el psiquiátrico de Jericó y de ahí comenzó una bonita amistad donde Balzer le invitó a recorrer con él los pueblos y caminos aledaños al hospital durante el tiempo que se le tenía permitido salir. De esta etapa sabremos más en su libro Paseos con Robert Balzer, una joyita preciosa que cualquier fan de Balzer como yo agradece hasta la médula. Y ya que estamos hablando del hospital psiquiátrico, se preguntarán, ¿cómo Fox Robert Balzer llegó ahí? ¿Realmente estaba tocadiscos? Después de muchos años perreándole con la vida, llegó un punto en que él mismo se dio cuenta de que no podía seguir del todo en el mundo de allá afuera. Entonces su hermana, que era el miembro de su familia más al pendiente de él, le sugirió que se internara y Robert dijo, va. ¿Qué pasa cuando entra al hospital? Ponlo con el blanco grande que cree que es el negro pequeño. ¿Quién eres? Hola, soy Michael Jackson de los Jackson. Soy Homero Simpson de los Simpson. Como ya era una figura reconocida en algunos círculos, aunque siempre estuviera en la miseria económica, los del hospital se encargaron de prepararle un espacio para que pudiera escribir, un escritorio, hojitas y todo eso. Pero Robert les batió la idea. Dijo que a los psiquiátricos se iba a hacer un loco, pero no a escribir. Y que básicamente para que un poeta se pueda entregar a su labor se necesita libertad. Así que encerrado en un espacio, por más concesiones que se le dieran para salir a dar paseos, pues eso no iba a suceder. Pero hablemos de una de las cosas más curiosas en la obra de Balzer, sus microgramas. Estamos hablando de 526 hojas de diferentes tamaños y naturaleza, desde hojas de calendario, envolturas de dulces, hojas y notas, etc. Todo esto su gente cercana lo encontró y fue de verdad un reto transcribirlas, porque otra vez estamos hablando de una escritura a lápiz en una letrita milimétrica, pero milimétrica a nivel entre 1.5 y 3 milímetros.
en una letra bien rara aparte, que para poder entender tenías que usar unos lentes o lupas especiales. Así de cabrón. No, es que para ser tripeado se nace, me cae. La banda evidentemente se dio a la tarea de decodificar todos estos textos y de ahí nació la serie que hoy conoceremos como microgramas, que corresponden a la etapa entre 1924 y 1933, cuando ya estaba viviendo en Berna. Sobre esta técnica de entregarse de lleno a la escritura a lápiz tenía sus razones el señor y no era nada más por bien pinche tripeado. O sea, sí, pero su trip tenía fundamento. En una carta de 1927 a Max Reitner escribe: puedo asegurarle que usando la pluma, y eso empezó en Berlín, asistí al auténtico colapso de mi mano, a una suerte de crispación de cuyas garras me fui liberando a duras penas y con lentitud. La impotencia, la crispación, la apatía son siempre algo físico y mental a la vez. Pasé pues por un periodo de caimiento que, por así decir, se reflejaba en la escritura a mano, en la disolución de la misma, y fue copiando lo que había escrito a lápiz como cuando era niño aprendí de nuevo a escribir. This will go. Parte valiosa de estos microgramas es que gracias a los manuscritos fue posible detectar algunos de los cambios significativos por los que empezó a pasar, desde la escritura a la reescritura y adaptación de sus textos. Y entonces llega 1929 y Robert comienza a experimentar alucinaciones acústicas, insomnio y crisis de ansiedad, lo cual no era ninguna sorpresa, ya que esas clases de complicaciones venían ya en su genética. Se interna en un hospital psiquiátrico en Waldau y le diagnostican esquizofrenia. Esto le da para abajo, pero no deja de escribir del todo y además todo indica que comienza a recuperarse con el paso del tiempo. Y entonces, en 1933, cambia su diagnóstico a catatonia crónica y lo trasladan contra su voluntad a otro hospital en Herisau. Ese mismo año termina su carrera literaria y deja de escribir oficialmente. Al final, cuando decidió no volver a escribir, cumplió su palabra y una vez en Herisau se limitó si acaso a mandar cartas y lo demás salir a caminar. En muchas de esas ocasiones con Carl Selig, que tras la muerte de su hermana, su tutora legal, se convirtió en su nuevo portavoz y tutor, además de su mecenas. A solo 2 años del aniversario 70 de su muerte, Robert Balcells sigue siendo uno de los mitos que se extienden entre sus lecturas más devotas. De Kafka a Walter Benjamin, a Enrique Vila-Matas, a un programa en YouTube, su espíritu está igual de vivo que siempre. En El paciente solitario, Sebald dice de él: no era un visionario expresionista que profetizara el fin del mundo, sino, como se dice en el prefacio de los cuadernos de Fritz Kocher, un vidente de lo pequeño. En español, la editorial Ciruela se ha dado a la tarea de rescatar la mayor cantidad posible de su obra. Desde Jacob von Gunther, los hermanos Tanner, Berlín y el artista, lo mejor que sé decir sobre la música, el pequeño zoológico, el paseo, desde la oficina, sueños, historias, vida de poeta, ante la pintura, todos los microgramas, la habitación del poeta, el bandido, el ayudante y la rosa. Todo eso. Ciruela, patrocíname, ¿no? Y bueno, creo que a grosso modo les pude contar un poco de la esencia de este señor tan bonito. Leer a Robert Balcells se siente como entrar a un terreno medio ingrávido, igual que en los sueños. Quimeras de Luz, esto fue todo por hoy. Recuerden seguir a Letras Gluten Free en sus redes, darle una suscribida honesta al canal de YouTube y echarse una vuelta a nuestro Patreon, donde hay Débora Llevario, club de libros, post, tips de escritura y a veces hasta recetas para el arroz. Nos vemos en 15 días, lean lo bonito. Bye.